Hay un error muy común que parece lógico y, sin embargo, te puede dejar viendo peor y además molestando a todo el mundo. Subir los faros un poquito, porque sientes que alumbran corto. Lo haces a ojo, sales a la calle, y sí, parece que ahora llega más lejos, hasta que te cruzas con un coche y te hace ráfagas, o hasta que llueve y el asfalto refleja la luz como un espejo y te quedas sin contraste. O hasta que en la inspección te dicen que el haz está fuera de rango. Y entonces aparece la pregunta incómoda. Si alumbra más, ¿por qué se ve peor y por qué es más peligroso? El secreto está en que un faro no es una linterna. Es un sistema óptico que dibuja un patrón muy concreto. Un corte de luz nítido que ilumina la carretera sin lanzar luz directa a los ojos de quien viene de frente. Ese corte, cuando está bien, te da alcance útil y, sobre todo, te da información. Bordes, señales, líneas, baches. Cuando está mal, te engaña. Te da sensación de potencia, pero te roba visión real. Si has llegado buscando reglaje de faros en Toyota Yaris, lo que necesitas no es subirlos un poco, sino un método repetible para dejarlos donde deben, con herramientas mínimas y con criterios claros para saber si quedó bien. Y también entender qué cosas cambian el ajuste aunque tú no hayas tocado nada. Presión de neumáticos, carga en el maletero, una bombilla mal asentada, un golpe leve en el paragolpes, amortiguadores cansados, incluso el simple hecho de aparcar en una pendiente y ajustar ahí. Primero, aclaremos qué síntomas te están diciendo que algo no va. Si notas que la luz se queda pegada al morro del coche y a partir de unos metros todo es negro, suele ser faro demasiado bajo o un corte caído en exceso. Si, en cambio, ves señales muy brillantes a mucha distancia, pero el asfalto delante no se define, o los demás te hacen ráfagas, suele ser faro demasiado alto o mal orientado. Si iluminas más la cuneta que tu carril, o sientes que el haz se cruza raro, ahí entra el ajuste horizontal o un faro descentrado. Y si después de cambiar una bombilla el patrón quedó raro, con sombras o con un corte borroso, muchas veces no es reglaje, es la bombilla mal colocada o un portalámparas que no asentó. Ahora, antes de tocar tornillos, hay dos confusiones típicas en el Yaris. La primera, la ruleta interior de regulación de altura, la que suele tener posiciones 0, 1, 2, 3, no es el reglaje principal. Esa ruleta está pensada para compensar cuando llevas carga o pasajeros atrás y el coche se levanta de delante. En condiciones normales, sin carga extra, debería estar en 0. Si la llevas en 2 o 3, porque así veo más, estás forzando el sistema a bajar el haz, y luego, cuando ajustas mecánicamente, lo dejas todo descompensado. La segunda confusión, no todos los faros se comportan igual. En algunos Yaris con halógeno, el ajuste es bastante directo y responde bien. En algunos con LED, puede haber autonivelación o sistemas que no conviene manipular sin equipo, y el patrón puede ser más sensible. No significa que no puedas comprobar y corregir algo básico, pero sí que hay que ser más prudente, y si notas que el faro no obedece o vuelve a su posición, puede haber un motor de regulación o un sistema de nivelación haciendo su trabajo. Vamos a preparar el coche como si fueras a medir algo serio, porque eso es lo que estás haciendo. Necesitas un suelo lo más plano posible y una pared lisa. Un garaje con suelo nivelado funciona. Un aparcamiento con ligera pendiente te arruina el resultado. La idea es simple. El coche debe estar recto, perpendicular a la pared, y la suspensión asentada como en uso normal. Empieza por lo básico. Presiones de neumáticos correctas. No hace falta obsesionarse con el número exacto aquí, solo que estén como recomienda el fabricante para uso normal. Si una rueda está baja, el coche se inclina y el haz se va. Luego, carga. Deja el coche como lo usas normalmente. Si siempre conduces solo y sin maletero cargado, hazlo así. Si sueles llevar herramientas pesadas atrás, considera dejarlas,
porque el reglaje debe reflejar tu realidad. Depósito. No hace falta llenarlo, pero evita hacerlo con el coche casi vacío, si normalmente vas a media carga. Lo importante es no cambiar la altura del coche de forma extrema. Y antes de medir, mueve el coche un poco hacia adelante y hacia atrás, o da una vuelta corta para que la suspensión se asiente, y luego colócalo. Ahora viene la parte que separa el a ojo del ajuste que realmente funciona. Marcar referencias en la pared. No necesitas un láser profesional. Con cinta de carrocero y 1 metro te basta. Primero, mide la altura desde el suelo hasta el centro de cada faro. El centro suele ser el punto medio del conjunto óptico, no necesariamente el centro del plástico exterior, pero puedes aproximarlo midiendo el alto del faro y tomando la mitad. Apunta a esa altura. Luego, con el coche frente a la pared, marca en la pared una línea horizontal a esa misma altura. Esa será tu línea de altura del centro del faro. Después, marca el eje del coche. Busca el centro del capó o el emblema, y traza una línea vertical en la pared alineada con el centro del coche. Y marca también el centro de cada faro. Puedes medir la distancia entre centros de faros en el coche y trasladarla a la pared, o alinear visualmente con una plomada improvisada. Lo importante es tener 2 líneas verticales, una para el faro izquierdo y otra para el derecho, además de la línea central del coche. Hasta aquí, solo has creado un mapa. Ahora falta el criterio de altura final. Los faros de cruce, los que usas en ciudad y carretera con tráfico, deben tener una caída. El corte de luz en la pared debe quedar un poco por debajo de la altura del centro del faro cuando estás a cierta distancia. Esa caída se expresa a veces como porcentaje. Sin entrar en números rígidos que pueden variar por normativa y faro, quédate con la idea práctica. A varios metros de distancia, el corte no puede quedar a la misma altura del centro del faro. Tiene que estar algo más bajo. Si lo dejas a la misma altura, en carretera real, terminará deslumbrando, porque el coche se mueve, la suspensión trabaja, y cualquier bache levanta el haz. Una forma casera y razonable es trabajar a una distancia de referencia que puedas repetir, por ejemplo unos cuantos metros, y aplicar una caída pequeña pero clara. Si tu pared te permite una distancia mayor, mejor, porque el error angular se nota más y ajustas con más precisión. Si solo tienes poco espacio, se puede, pero tendrás que ser más fino y luego validar en carretera con más cuidado. Antes de tocar nada, pon la ruleta interior en 0. Enciende las luces de cruce y observa el patrón en la pared. En faros para circulación por la derecha, el corte suele ser más bajo hacia la izquierda y tiene un codo que sube hacia la derecha para iluminar señales sin deslumbrar al que viene de frente. Ese codo es tu referencia para el ajuste horizontal, pero no lo toques todavía. Primero, entiende si el corte está nítido. Si el corte es borroso, con doble línea, o hay manchas raras, sospecha de bombilla mal asentada, lente sucia por dentro, o faro dañado. Ajustar un patrón malo solo lo hace peor. Ahora sí, localiza los tornillos de ajuste. En muchos Toyota, incluyendo Yaris de varias generaciones, hay un ajuste vertical y otro horizontal accesibles desde la parte superior del faro o cerca del soporte, a veces con un tornillo tipo Phillips, a veces con hexagonal o con una rueda dentada de plástico. No te puedo prometer que estén exactamente en el mismo sitio en todos los años y mercados, pero la lógica es la misma. Uno sube y baja el haz, el otro lo mueve a izquierda y derecha. Si al girar un tornillo el haz sube o baja claramente, ese es el vertical. Si se desplaza lateralmente, es el horizontal. Hazlo con movimientos pequeños. Un cuarto de vuelta puede cambiar mucho. Y aquí entra el punto delicado. El ajuste vertical es el que más gente estropea por querer ver más. Lo correcto es que el corte del faro izquierdo quede por debajo de tu línea de altura del centro, siguiendo la caída que hayas decidido para tu distancia.
Ajusta primero el faro izquierdo, porque es el que más afecta al deslumbramiento de frente. Ve bajando o subiendo hasta que el tramo horizontal del corte quede donde debe. Luego ajusta el derecho para que quede a una altura similar, pero recuerda que el patrón del derecho suele permitir un poco más de elevación hacia la derecha por el codo. No significa que el faro derecho deba apuntar al cielo. Significa que su parte ascendente ilumina señales y arcén. Cuando el vertical está razonable, recién ahí mira el horizontal. Mucha gente toca el horizontal sin necesidad y termina con los haces cruzados, el izquierdo iluminando la derecha y el derecho iluminando la izquierda. En la pared, eso se ve como un codo que no cae donde debería, o como dos patrones que no guardan simetría con las líneas verticales que marcaste. El objetivo del horizontal no es abrir la luz hacia los lados, es centrar el patrón para que el punto de quiebre y el tramo principal queden alineados con el carril. En términos prácticos, el faro izquierdo debería quedar centrado respecto a su línea vertical, sin invadir demasiado hacia la derecha. El derecho, igual, sin irse a la izquierda. Ajusta de a poco, porque un pequeño giro puede mover el codo bastante. En este punto, si estás siguiendo un método, ya estás haciendo algo que se parece a un reglaje real y no a un truco. Y aquí es donde mucha gente descubre por qué el a ojo falla, porque el ojo se acostumbra rápido. Si vienes de faros bajos, cualquier subida te parece un milagro. Pero el patrón correcto no se siente como un foco de estadio, se siente como una alfombra de luz estable, con un borde claro que no se te mete en los espejos de los demás. Ahora, problemas típicos cuando el ajuste no responde. Si giras y no pasa nada, puede que estés en el tornillo equivocado, o que el mecanismo esté al límite, o que el motor de regulación interior esté desacoplado. Si el haz se mueve a saltos o hace ruidos raros, no fuerces. Los engranajes de plástico se pueden dañar. Si el faro parece bailar o el patrón cambia al cerrar el capó, puede haber un soporte roto o un faro mal asentado. Y si acabas de cambiar bombilla y el corte quedó torcido, antes de seguir ajustando, saca la bombilla y vuelve a colocarla con calma. En halógenas, un pequeño giro fuera de su posición cambia completamente el patrón. Es increíble lo mucho que afecta. También hay un detalle que casi nadie considera: la altura del coche. Si has cambiado amortiguadores, muelles, o llevas la suspensión más baja o más alta, el reglaje anterior ya no sirve. Lo mismo si has tenido un golpe leve que no parece grave. Un soporte milímetros fuera cambia el ángulo. En esos casos, puedes dejarlo aceptable en casa, pero si notas que necesitas un ajuste extremo para que quede bien, eso es una señal de que hay algo mecánico que revisar. Llegados aquí, ya puedes decir que has hecho reglaje de faros en Toyota Yaris con un procedimiento medible. Coche preparado, pared marcada, ruleta en cero, ajuste vertical primero, horizontal solo si hace falta, y cambios pequeños. Pero falta lo más importante: validar sin autoengañarte. La validación tiene dos partes, una estática y otra dinámica. La estática es volver a mirar la pared desde la misma distancia y comprobar consistencia. Apaga y enciende, mueve un poco el coche y vuelve a colocarlo, y mira si el patrón se mantiene. Si cambia mucho, algo está suelto o el suelo no era tan plano. La dinámica es una prueba nocturna en un lugar seguro y conocido. No se trata de ir rápido, se trata de observar. En una calle con farolas, los faros se notan menos, así que busca un tramo oscuro y recto si puedes, sin molestar a nadie. Fíjate si el corte se queda por debajo de las lunas traseras de coches delante a distancia normal. Si iluminas el interior de los coches, vas alto. Fíjate si las señales se iluminan de forma intensa desde muy lejos. Un poco es normal, demasiado suele ser exceso. Y, sobre todo, fíjate en tu propio confort. Si ves más lejos pero el asfalto cerca se te queda pobre, a veces has subido demasiado y estás perdiendo contraste en la zona útil. Hay otra señal muy clara. Si varios conductores te hacen ráfagas en una misma noche,
No es que sean sensibles. Es que estás deslumbrando. Puede que no lo notes desde tu asiento, porque tú estás detrás del corte, pero el que viene de frente recibe la parte alta del haz, y eso cansa, molesta y puede provocar un susto. Ahora, casos especiales. Si tu Yaris lleva faros LED de fábrica, el patrón suele ser muy definido, pero también puede estar asociado a sistemas de autonivelación. Si el coche tiene sensores de altura o un sistema que corrige automáticamente, un ajuste casero puede no ser estable o puede requerir calibración con equipo. No significa que no puedas comprobar si está claramente mal, pero si ves que el faro vuelve a una posición rara, o si el cuadro da avisos, ahí conviene taller. Lo mismo si el faro es adaptativo o tiene funciones que mueven el haz. Esos sistemas se calibran con herramientas específicas. Y una advertencia importante, si has montado bombillas LED tipo retrofit en un faro pensado para halógeno, el patrón puede quedar mal aunque ajustes perfecto. No es un juicio moral, es óptica. El filamento de una halógena está en un punto exacto. Si la fuente de luz cambia de geometría, el reflector o la lente proyectan un corte diferente, a veces con mucho deslumbramiento. Puedes bajar el faro y aún así molestar. Si te pasa eso, no lo vas a arreglar con tornillos. También está el tema de la inspección. Muchas veces el coche falla no porque esté muy mal, sino porque está fuera de tolerancia o porque el haz está descompensado entre izquierda y derecha. Con un ajuste metódico, sueles acercarte mucho a lo que mide una máquina de taller. Pero si tu pared no es perfecta o tu suelo tiene caída, puedes quedarte en el límite. Si quieres máxima precisión, el taller con regloscopio te da una referencia objetiva. Aún así, saber lo que estás buscando te protege. No te conformas con «ya está», sino que entiendes qué te están ajustando. Y aquí viene el matiz final, el que responde a esa pregunta incómoda del principio. Ajustar a ojo suele empeorar la visibilidad, porque confunde alcance con utilidad. La luz útil no es la que llega más lejos en una pared. Es la que te dibuja la carretera sin saturarte la vista y sin crear reflejos. Cuando subes demasiado, iluminas señales y niebla de humedad. Te creas un túnel brillante y pierdes detalle en el asfalto. Y además, obligas a otros a apartar la mirada o a frenar. Eso no es ganar seguridad, es pedir problemas. Si quieres quedarte con una comprobación mental sencilla después de todo el proceso, piensa en esto. El coche debe iluminar tu carril, no el interior del coche de enfrente. Debe darte un borde claro, no una mancha. Debe ser estable, no cambiar con cada bache como si fuera una linterna suelta. Y la ruleta interior debe tener sentido. Cero en uso normal, y solo bajar cuando realmente cargas el coche. Cuando termines, repite una última vez el ritual. Coche en plano, presiones bien, ruleta en cero, patrón nítido, vertical correcto, horizontal solo si hacía falta, y prueba nocturna sin deslumbrar. Si algo no cuadra, no lo fuerces. A veces el problema no es el reglaje, sino un faro mal montado, un soporte tocado o una bombilla que no está donde debe. Y si alguien te pregunta qué hiciste, no digas, lo subí un poco. Di la verdad. Hice reglaje de faros en Toyota Yaris con referencias, con medida y con criterio. Porque al final, ver más no es ver más lejos, es ver mejor. Y eso se consigue con precisión, no con intuición.